Hola, buenos días a todas, a todos. Bueno, pues como ven, hoy les hablo desde París, me he venido hasta París. Ayer les decía que íbamos a continuar hoy con Picasso y su traslado a París y bueno, me pareció adecuado en estos momentos que es tan fácil lo de los viajes y demás. Pero bueno, por eso me he puesto esta camiseta de camuflaje para que un poco se me confunda con el fondo. Y también como alegoría, también o referencia a esa tapa azul de Picasso, que es el tema que nos va a ocupar hoy. Entonces, pues nada, pues daré la clase en español, no en francés, y nada, que espero que aprendamos mucho hoy. A ver, primero que nada, les voy a dar unas instrucciones, entonces las escuchan primero y cuando acabe de dar las instrucciones le dan a la pausa a este vídeo, ¿vale? Para yo intentar subir hoy un único vídeo, a ver si es posible y que sea más fácil. Entonces yo daré primero las explicaciones, las indicaciones de lo que vamos a hacer y cuando lo indique le dan a la pausa en el vídeo, ¿vale? Bueno, pues primero que nada lo que vamos a hacer es vamos a abrir la presentación que les envié por correo, la del cubismo, y nos vamos a ir hasta la diapositiva 10. Por recapitular un poco, ayer nos habíamos quedado en la diapositiva 9. Bien, pues pasamos hoy a la diapositiva 10. Como verán, ahí tienen tres imágenes de tres obras de Picasso sobre la muerte de Casagemas y debajo tienen un link que pone haz clic aquí. De momento no le den al clic, ¿vale? Yo les diré cuándo. Entonces, estas tres obras de Picasso eh, van a, se van a comentar en el audio que está vinculado en este enlace, en donde pone haz clic aquí. Entonces, venga, le vamos a dar ahora al clic ahí, en el banner azul, le damos y como verán nos lleva a una presentación, a una página web de la cadena SER que pone Los enigmas de Picasso, Casagemas y la vida. Ahí tienen un fragmento también de una obra de Picasso que veremos posteriormente. Y bajamos un poco y verán que hay una introducción ahí escrita. Y debajo hay un banner negro con una flecha de play. Cuando yo les diga, les daremos a esa flecha del play. Pero volveremos a la presentación con las tres imágenes porque en ese podcast que hay ahí subido, es un audio, se va a explicar o se van a explicar estas tres imágenes. Entonces iremos escuchando la locución y cuando vaya haciendo referencia, que hace referencia a las dos primeras, la tercera es la otra versión que he añadido yo, pues van escuchando lo que dice al respecto de esas obras. Y cuando acaben los 15 minutos que dura ese podcast, pues ya vuelven a mi vídeo y le vuelven a dar al play y mantienen la presentación abierta, ¿vale? Pues venga, cuando yo diga ya, le damos al play en el podcast, ¿vale? Espero que les guste. Ya. Bien, los que no le hayan dado pause a mi locución, háganlo ahora, porque se les estará mezclando con el podcast. Vale, y los que ya le dieron pause y ya escucharon el podcast, bueno, espero que les haya resultado interesante. Supongo que, bueno, por recapitular un poco lo que allí se decía, habrán visto la influencia de Van Gogh clarísima en la primera obra de La muerte de Casagemas. Seguimos en la diapositiva 9, perdón, en la diapositiva 10. Y la otra obra sobre la que hablaba es la segunda que se muestra ahí. Yo les quise poner un poco también para que vean ese inicio de la época azul que se va a caracterizar
por el uso predominante y es casi exclusivo de esa gama azul y que le va a llevar 2 años. Es decir, todas las obras que va a pintar en estos 2 años va a usar esa paleta de azules casi de manera constante. Bien, como sobre estas 3 obras ya se habló en el podcast, pues pasaremos ahora a la diapositiva 11. En esta diapositiva vemos 2 obras. La que tienen a la izquierda es una obra de Pablo Picasso, que es La evocación del entierro de Casagemas, de 1901, y la de la derecha es una obra de El Greco. Como habíamos dicho, Pablo Picasso, cuando estuvo en Madrid y asistió al Prado, pudo contemplar las obras del Greco. Y no sé si de alguna manera ustedes también ven la posible relación, sobre todo, que existe entre estas 2 obras en cuanto a nivel compositivo, ¿no? El dividir esa obra en 2 partes, una parte que podría ser la realidad que transcurre, digamos, más cercana a la línea de tierra del cuadro, es decir, en la parte inferior, y una parte que podría ser más una evocación, una especie de alegoría de ese ascenso a los cielos de su amigo Casagemas, ¿no? En esos personajes que aparecen desnudos, ese caballo un poco que parece dirigirse hacia el cielo, y también veremos que en estos personajes que se representan en esta parte superior de la obra y también la de abajo, van a condicionar o van a influir en una de las obras claves de la época azul, que es la obra que tenemos en la diapositiva número 12. Pasamos a la diapositiva número 12, ahí seguimos viendo. He mantenido la obra de Evocación en Entierro de Casagemas de 1901, y a la derecha tienen esta obra, La vida, que está en Cleveland, se encuentra en el Museo de Cleveland, y que es una de las obras claves y fundamentales de la época azul. Como vemos, el predominio de esa gama cromática. Esta es la obra que también se comentaba en el podcast. El personaje que aparece a la izquierda abrazado, el personaje masculino, es el propio Casagemas, que Picasso sustituye en principio un autorretrato. Era él el que se colocaba al lado de Germaine, que es este personaje que aparece desnudo, abrazado a él, que como escuchamos antes fue su amante, y luego él lo que hace es sustituir su cara por la cara de Casagemas. Esta obra, no sé si ustedes ven un poco también una cierta relación con la obra de Gauguin, de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos. En algunos fragmentos, algunos personajes, como estas figuras que aparecen en el fondo, incluso a nivel compositivo. Luego podemos pasar a la diapositiva ya número 13 y decirles que en esta diapositiva les he puesto por un lado la vida, la imagen que veníamos anterior, y a continuación una imagen de rayos X que se le hizo a esta obra en una restauración, y sorprendentemente apareció debajo de esta obra una serie de rectificaciones. Pero no solo eso, sino que, no sé si recuerdan cuando les comentaba que la obra que había sido seleccionada para la Exposición Universal de 1900 de Picasso, para exhibirla allí, ese había sido uno de los motivos por el que él había ido con Casagemas a París para ver la Exposición Universal en la que se exhibía esta obra. Esta obra era Últimos Momentos. Esta obra se creyó desaparecida durante muchísimo tiempo. Y el propio Picasso ni siquiera hablaba o no daba pistas de qué había hecho de esa obra. Mucha gente le preguntaba, porque realmente sí que se sabía que él había participado en esa exposición universal con esa obra, pero esta obra pues no se sabía dónde estaba, y Picasso tampoco dio ninguna pista ni dijo nada al respecto de dónde se encontraba. Pues bien, tras realizar este análisis con rayos X a
esta radiografía de la obra de la vida, resulta que aparece debajo de esta obra la obra de Últimos Momentos que había sido presentada o exhibida en la Exposición Universal. Ahí a mano derecha tienen un boceto de dicha obra. No es la obra original, porque la obra original, la definitiva, la que se exhibió en la Exposición Universal de 1900, estaba pintada debajo de la obra de la vida. Imagínense un poco lo que suponía, ¿no? Si observamos ese boceto, nos está planteando Últimos Momentos, pues otra vez ese tema que podría recordarnos a Ciencia y Caridad, de un funeral. Vemos ese personaje que se abraza a ese ataúd, y curiosamente era casi como una premonición, ¿no? Esta obra, porque fíjense que esta obra se exhibe en París en la exposición de 1900, y Casagemas lo acompaña a Picasso a verla, es decir, que todavía no se ha producido el incidente que escuchamos en el podcast al respecto del suicidio de Casagemas. Y curiosamente también yo lo he querido ver una relación, esto no se comentaba tampoco en el podcast, pero en la obra de Vocación de Entierro de Casagemas, si observamos ese grupo y ese personaje que aparece ahí muerto, podría recordarnos de alguna manera a esa otra obra de Últimos Momentos. Es decir, que de alguna manera Picasso, en esta obra Evocación, Entierro de Casagemas, recupera la obra de Últimos Momentos y con la obra de la vida cubre la obra original que se había expuesto en París. Bueno, no sé si me he explicado demasiado bien en este caso, pero me parece muy curioso este dato, ¿no? Una obra que no se sabía dónde estaba y que sigue ahí oculta detrás de esa otra obra de la vida, ¿no? Y que a la vez estuvo expuesta en la Exposición Universal de 1900. Pues bien, pasamos a la diapositiva número 14, y aquí tenemos un autorretrato de Pablo Picasso de 1901. Fíjense en la gama cromática y en esa expresión de tristeza, ese rostro demacrado. Tenemos que pensar que Picasso en esta época en París vive como un auténtico bohemio, llega incluso a pasar hambre. Pues bueno, mantiene contacto con todos esos personajes marginales, pobres, prostitutas, y representa a esas prostitutas no como en la época, digamos, modernista o en el que estaba influenciada un poco por los cabarets, y bueno, también esa influencia de Toulouse-Lautrec, esa vida, digamos, de alguna manera de los cafés, de los cabarets, de la vida nocturna, de esa vida alegre de alguna manera, pero que escondía detrás de ella pues otra vida diurna de esas prostitutas, pues que tenían que hacerse cargo de sus hijos, que eran personajes con dificultades económicas, etcétera. Y eso se puede ver en esa otra obra ahí que aparece Madre e Hijo, que podría ser casi una versión sentada de La Madre y el Hijo, que también aparecerá posteriormente en la obra de la vida, que es posterior a esta porque es de 1903. Pasamos a la diapositiva 15. Aquí tenemos también esas maternidades, ¿no? Siempre esas mujeres, maternidad a la orilla del mar o La Sopa, esas madres que, bueno, que pobres, que tristes, que en una situación casi de incomunicación, de soledad, de apatía, de melancolía. No olvidemos que Picasso, la muerte de su amigo le afecta profundamente, y él, bueno, pues se sumerge en un estado casi depresivo o melancólico, y el color azul, que siempre ha estado asociado también un poco a esa tristeza, esa melancolía, pues como ven predomina en esta obra, en estas obras de la época azul. Pasamos a la diapositiva número 16, y ahí tenemos una obra contemporánea, la de La vida, Pobres a la orilla del mar, de 1903, y a la derecha tenemos Joven con camisa, que de alguna manera es una obra casi bisagra, porque
va a situar un poco esa transición entre la época azul, pero empezamos a observar algunos tonos un poco más rosas, más cálidos, quizás ahí se ve un poco ocre, pero en la obra original, o en los labios, por ejemplo, de este personaje, se aprecia un poco ya incipientemente el uso del rosa, que va a ser la siguiente etapa de Picasso, de la etapa rosa, que, bueno, que vamos a abordar mañana porque la última diapositiva de hoy es un enlace a un vídeo en el cual, pues bueno, tiene casi 50, son 50 y algo minutos de duración, y para no cansarles en exceso hoy, pues nos vamos a quedar aquí, veremos el vídeo, escucharemos un poco lo que dice, nos avanzará algunas cosas sobre cuestiones que veremos más adelante, pero me parece interesante que vean el vídeo porque habla un poco de la transición de cómo Picasso se convierte en pintor, ¿no? Desde su infancia hasta su juventud, y de alguna manera así recuperamos un poco lo que hemos hablado hasta ahora. Vale, el vídeo de hoy cortito, pero hay cosas que ver y cosas que trabajar. Pues nada, pues voy a subirlo ahora. Me despido con un au revoir desde París. Nada, esperando que estén todas y todos bien. Y nada, mañana seguimos. Un beso muy grande y como siempre mucho ánimo, y espero que les haya gustado la clase de hoy. Chao.